Bueno, buenas tardes. Antes de empezar, quería agradecer al Museo de Historia de la Ciudad, a través de Joan Roca, Elisenda Curià y también la presencia de Xavier Tarraubella, la invitación que me han hecho para participar en estos diálogos con una intervención, espero, que provoque un diálogo en diferido, aunque es un poco complicado, y que mi propuesta pueda provocar algún que otro interrogante. Lo que presento es la lectura de un conjunto de guías y descripciones urbanas dedicadas a Barcelona y a París, dos ciudades que, digamos que por su configuración, sobre todo en el siglo XIX y los primeros años del siglo XX, generaron un caudal editorial considerable. ¿Qué nos pueden contar unos libros que perdieron su vigencia hace ya tanto tiempo? De algún modo son materiales de desecho, son ruinas editoriales destinadas al olvido tras haber servido a lecturas apresuradas en busca de una información eficaz. ¿Cuál es el valor que puedan tener unos productos caducos, vulnerables respecto a las mutaciones espaciales, sociales y políticas? Relatos que además siempre están inacabados porque una edición siempre supera la precedente, sometidos a los vaivenes del tiempo y por tanto también del mercado editorial. Esta propuesta, por tanto, hay que entenderla como una especie de rescate, una segunda oportunidad para estas publicaciones que con suerte duermen el sueño eterno en los almacenes de las bibliotecas y de las viejas librerías. Con frecuencia, los historiadores hemos empleado las guías para obtener información puntual sobre un lugar en un tiempo concreto. Pero este no es el objetivo de este trabajo, que además es mi tesis doctoral dirigida por la profesora Marta Llorente y que presenté hace un par de años, sino que nuestro objetivo es partir de la idea de que estas publicaciones nos muestran una forma de descubrir los lugares que está siempre sujeta a unas precisas condiciones que no ponemos en duda. Todavía hoy, y en el formato que corresponda, la guía sigue siendo un instrumento indispensable para desplazarnos a un lugar que no es el nuestro, pero no es en la inmediatez del uso, sino desde la perspectiva del tiempo, desde donde las guías alumbran una relación con la ciudad. La distancia, yo diría que las carga de verdades, y más allá de lo que cuentan o no, de lo que muestran o ocultan, son una especie de lente privilegiada para comprender la fabricación de los valores y los códigos y las imágenes que se adhieren a un lugar. No estamos, por tanto, ante un simple contenedor de información histórica, sino ante un instrumento de producción ideológica, un discurso programado con precisión para trasladar la idea de un escenario modélico, ordenado, del cual expresa la solidez de las estructuras de poder mientras elude toda sospecha de conflictividad. Esta condición es inseparable de las normas que instituyen las guías, de los espacios y los monumentos que exhiben, de los desplazamientos que imponen y del tratamiento que conceden a las personas y a la imagen que cada lugar aspira a dar de sí mismo. Como compendio de instrucciones y prescripciones, la guía representa también una forma de estar en el mundo, de percibirlo y de comprenderlo. Con ella en la mano, el viajero aprende a identificar jerarquías, a manejarse en las complejas redes de circulación, a admirar la metrópolis espectacular o a prevenir posibles peligros, aunque nadie le predisponga a escuchar el silencio de los barrios en los que transcurre la vida de la mayor parte de personas. Estamos, por tanto, también ante una escritura que instaura un tipo de frontera muy específica, que no es solo geográfica o administrativa, sino que viene impuesta por el tratamiento que les conceden a las personas y a los espacios, a veces por su relevancia y otras por su ausencia. Si uno de los objetivos de toda investigación histórica es hacer hablar a las fuentes, en este caso es importante escuchar lo que las fuentes dicen, pero también lo que callan, mirar lo que muestran, pero también lo que ocultan. La intervención se va a desarrollar en tres partes. En la primera voy a analizar el carácter del género, su filiación y también su desarrollo en el denominado universo de la literatura práctica. También su función como instrumento para el aprendizaje de la metrópolis. En este sentido, la guía es vista aquí como parte de los dispositivos de control social implantados por los estados en el siglo XIX, con el fin
de regular la movilidad, pero también el comportamiento de la gente. Me refiero a la iluminación de las calles, a la numeración de las casas, la incorporación de placas viarias, la construcción de las aceras, el aumento de la vigilancia pública y los numerosos registros de individuos pululantes, vagabundos, delincuentes, prostitutas, locos y maleantes. En la segunda parte nos acercaremos a París, capital del siglo XIX, para reflexionar sobre la responsabilidad de estas publicaciones a la hora de construir la topografía espectacular de la metrópolis. En la tercera parte y última llegaremos hasta Barcelona y allí intentaré explicar hasta qué punto las guías y las descripciones de esta ciudad modelaron el imaginario barcelonés, convirtiéndose, o al menos yo así lo veo, en relatos fundacionales de la ciudad moderna. Las guías nos hablan de quién mira y de cómo mira la ciudad. En sus páginas vemos escenas muchas veces vistas, pero lo hacemos desde un prisma singular que nos devuelve el retrato, seguramente distorsionado, aunque revelador, de una premeditada fisonomía de la metrópolis, con la transcripción selectiva de sus emplazamientos más singulares, la mesurada disposición de sus calles, plazas y avenidas y la clasificación tipológica de sus habitantes. Con ellas podemos identificar la creación, la persistencia y también la decadencia de ciertas visiones y recorridos, además de tomar conciencia de la arbitrariedad de algunas centralidades y marginalidades que, sin embargo, asumimos como parte de una herencia común. Una de las primeras cuestiones que plantea la lectura de estas publicaciones es precisamente su imprecisión genética, su carácter híbrido y poroso, como una encrucijada de contenidos diversos, una constelación de datos que abarca desde aspectos demográficos, estadísticos, comerciales, históricos, artísticos, sociológicos, administrativos, políticos, económicos, urbanísticos, mezclados con informaciones prácticas y también apreciaciones subjetivas de los autores. Esta condición híbrida deriva de un emplazamiento ambiguo en los límites de la crónica histórica, del almanaque, del anuario estadístico y de la enciclopedia, pero también de la narrativa de viajes y del cuadro literario de costumbres. La escurridiza identidad de la guía explica, en cierto modo, esta imprecisa atribución a ese espacio de lo que denominamos las obras de consulta y referencia, es el lugar donde recalan los productos editoriales de elaboración seriada, proclives al plagio y con escasa trascendencia en una cultura que valora, por encima de todo, la originalidad. La evolución de las guías modernas, digamos las dedicadas a la ciudad moderna, es, digamos, el lógico resultado del creciente pragmatismo narrativo y de la combinación de distintos modelos descriptivos que preparan desde la segunda mitad del siglo XVIII la aparición de un nuevo producto adaptado al desarrollo metropolitano y también a un nuevo tipo de viajero. Uno de estos modelos es el que tienen aquí delante, el État ou tableau universal et raisonné de la ville de París, que de hecho es un manual redactado en 1757 por un personaje desconocido llamado Jess. La osamenta argumental de este manual está basada en la forma del cuadro esquema, este que ven aquí a mi izquierda, que el autor titula Idea General de la Ciudad de París. En realidad es un sistema de representación jerárquica de los elementos urbanos muy similar al que presentaron Diderot y D'Alembert para la Enciclopédie en 1751. Mientras los enciclopedistas dividían los conocimientos humanos en las tres ramas, la memoria, la razón y la imaginación, Heth organizaba París según tres aspectos esenciales: lo necesario, lo útil y lo agradable. A partir de estos, desarrollaba las distintas funciones de la ciudad. A través de esta figura sintética y de una interminable relación de elementos urbanos, el lector recibía una herramienta práctica, fiable y segura con todo aquello que era preciso saber para el conocimiento más completo del París prerrevolucionario. Reducida al esquema, la ciudad aparece como una unidad inalterable, en la que los servicios, los espacios e incluso la gente están sujetos a la rígida estructura administrativa de las relaciones, de los estamentos del poder. París es una inmensa maquinaria cuyo engranaje se nutre precisamente de la acción del poder sobre el espacio, como garantía para la producción de lo necesario, lo útil y lo agradable. Hay otro modelo, sin embargo, que es parte de la asimilación del cuadro literario,
Y es el caso de este Tableau de París, también cuadro de París, que es el gran panorama urbano del escritor Louis-Sébastien Mercier. Este cuadro representa una forma de escritura que no es plenamente literaria, pero que tampoco es totalmente instrumental. Es una especie de híbrido, una miscelánea de emociones, de visiones fugaces y opiniones personales, una mezcla de conocimiento de biblioteca y reflexiones atrapadas a pie de calle, para demostrar que la verdadera fisonomía de un lugar solo puede ser captada caminando por ese lugar. Mercier declara, precisamente en su obra, que está escrita con las piernas y cada paseo le permite reflexionar sobre algún aspecto de la vida parisina, desde la educación, la religión, la moda, las profesiones, los hospitales, las prisiones y orfanatos, las academias, periódicos, hasta los gritos de los vendedores ambulantes. Al dibujar esta fisonomía urbana mediante la descripción ambulatoria, razón por la que aquí se compara con el padre de la fisonomía humana, Lavater, Mercier apura hasta el máximo su experiencia urbana, la experiencia de la ciudad. Y sobre todo pone a prueba la capacidad del lector para abandonar las visiones canónicas, animándole a caminar por las calles, a husmear en los umbrales de las casas, a mirar a los ojos de la gente. La del Tableau no es, por tanto, una simple topografía del territorio, sino la cartografía moral y social de París, una forma nueva de describir la ciudad que después sería imitada por las fisiologías literarias que se editaron ya en el siglo XIX. La expansión de lo que conocemos como literatura práctica en el siglo XIX está ligada a la alfabetización de la población, a la implantación de la instrucción pública obligatoria, a la reducción del tamaño del libro y al crecimiento de las redes de circulación editorial. Es este contexto el que permite poner en relación a la guía con los manuales de educación y urbanidad, con las normas para la gestión del espacio doméstico y también para el comportamiento en sociedad. La más popular de estas publicaciones fue sin duda el almanaque, y en concreto el que publicaba la editorial francesa Hachette. Lo publicó prácticamente hasta 1972, más casi un siglo, que por cierto tuvo una traducción, una versión española en el almanaque Bailly-Baillière. El almanaque se presentaba como el manual para la vida moderna, la obra democrática por excelencia, el vademecum de las gentes apresuradas que pueden guardarlo en el bolsillo o en la esquina de la mesa. Con una tirada de 200.000 ejemplares, era el instrumento imprescindible para la educación familiar y además funcionaba como una especie de archivo o registro de la existencia que se transmitía de generación en generación. La expansión de esta literatura, en concreto, se concentra en el decenio 1830-1840, que coincide con la aparición de las primeras grandes colecciones de guías europeas, como la del editor londinense John Murray III, la del editor de Coblenza Carl Baedeker o las ediciones francesas de Adolphe Johan. En todas ellas rige la lógica enciclopédica y la ciudad se despliega en el sumario o tabla metódica que se inscribe al principio o al final de cada libro para facilitar la consulta. Ante un paisaje al límite del desbordamiento, los redactores buscaban cuál era la forma más eficaz de distribuir los contenidos. Algunos defendían la disposición administrativa a través de distritos o de barrios. Otros preferían la topográfica y organizaban mesurados recorridos. Había quien elegía el aséptico orden alfabético o quien creaba una determinada cadencia temática. Pero más allá de todas estas distribuciones, en estas grandes taxonomías urbanas, el espacio siempre comparecía bajo control, al alcance de la mano. De igual modo, el mundo entero comparecía en el interior de este gran recinto de la Exposición de París de 1867 y toda la ciudad, a su vez, reaparecía en las 1029 páginas y los 410 grabados de la guía París Illustré de Adolphe Johan, redactada precisamente para los visitantes de esta muestra. El texto comenzaba con las claves del primer contacto entre el visitante y la ciudad. Después seguían las instrucciones sobre la movilidad, alojamiento, manutención. Continuaba con las gestiones para instalarse en la capital y otros aspectos relacionados con la seguridad, la comunicación, la economía o las normas para moverse en sociedad. Después también abordaba la cuestión del empleo del tiempo o las numerosas distracciones que ofrecía la capital.
La guía se abastece, por tanto, de diferentes tipos de descripción topográfica, administrativa, demográfica, pero sobre todo nos presenta una precisa distribución del espacio con especial atención a las nuevas infraestructuras urbanas y a los establecimientos comerciales. La eficacia de un producto se medía con su capacidad para adaptarse a las alteraciones espaciales y sociales, para reaccionar y anticiparse a las necesidades del viajero. La prioridad era proyectar la imagen más objetiva de la ciudad y, además, justificar el valor de unos datos que se presentaban como verdad incuestionable. Aquí no hay lugar para el azar o para la aventura que alimentaba el viaje romántico. En sus páginas triunfaba un discurso reñido con las emociones imprevistas, con los encuentros fortuitos, muy alejado de las sugerentes derivas que después exaltaría la literatura urbana de la modernidad. El sometimiento a los vaivenes políticos y territoriales decidía el destino de estas publicaciones, siempre dispuestas a mejora, a revisión, con una nueva edición que superaba la precedente. Si buena parte del prestigio de una colección se basaba en su capacidad para reaccionar, Joan estuvo a la altura cuando interrumpió la edición de su guía en 1870 a causa de la guerra franco-prusiana y los sucesos posteriores a la Comuna. El editor aprovechó estas dramáticas circunstancias para plantear una redistribución de urgencia de los contenidos, incorporando un preciso inventario del terror en el que detallaba las pérdidas humanas y materiales. No fue el único que vislumbró las posibilidades comerciales del conflicto. Tanto la guerra como la Comuna, la Semana Sangrienta en mayo de 1871, animaron el mercado turístico con álbumes, que vemos aquí, postales y guías monográficas que registraban los escenarios de la destrucción para los numerosos visitantes que acudieron a París a contemplar la ciudad en ruinas. Una de las formas de establecer las pautas de la relación entre el visitante, el viajero y el territorio eran los denominados itinerarios prácticos. Servían para fijar el orden de los recorridos y también para engarzar los múltiples significados de la ciudad. Al dirigir los pasos y la mirada del lector, estos recorridos planificados funcionaban como una especie de peregrinaje bajo control, un viaje plagado de avisos y de señales, una acotación en la experiencia y un modo de imponer unas ciertas condiciones a la movilidad. Todas las guías ofrecen el itinerario más rápido, el más interesante, el más simple y el más práctico, y la metrópolis despliega su flamante centralidad a la vez que delata la naturaleza residual de las zonas que quedan fuera de este influjo simbólico. Por eso, el itinerario práctico no lo podemos entender como un simple recorrido. Representa los valores con los que asociamos un lugar, señala las fluctuaciones jerárquicas, la emergencia o la desaparición cuando sucede de los símbolos del poder en el espacio. No es tampoco un trayecto cualquiera, no es un libre desplazamiento, es un camino preciso, medido y particular y especialmente cargado de sentido. Los itinerarios, en este momento, a mediados del XIX, se adaptaron también a los medios de orientación gráfica, favoreciendo esta percepción más instrumental del espacio. En este sentido, es significativo lo que vemos aquí a la derecha, el ingenioso método de orientación del indicador instantáneo de Barcelona, cuyo sistema ACLIN, patentado, ubicaba las calles de la ciudad con la numeración de una cinta móvil en combinación con las cifras situadas al borde del mapa. Con la definición de unos desplazamientos cada vez más ceñidos a funciones concretas, aumentó la exigencia de aprovechar al máximo el tiempo de la estancia. Aquí muestro cómo se planificaba la experiencia en algunas guías. La primera, editada en el año 1804, incluía la Semana del Curioso, que era un esquema calendario que permitía al lector prever los lugares que podía visitar con los días y las horas de apertura. En el siguiente caso, la imagen central es el presupuesto del viajero, aquello que condiciona el descubrimiento urbano, ajustándose a un itinerario concreto, pero también a la duración de la estancia, que podía durar entre 1 y 30 días. La distribución racional domina estas publicaciones que se ocupan también de acontecimientos excepcionales, como es la tercera que muestro, dedicada a la exposición de 1900. Aquí se presenta una estricta previsión de lo que era preciso ver día a día y hora a hora.
Como catálogo de normas y de las advertencias también sobre los peligros que acechan a un visitante que siempre se presupone incauto, la guía es también un nítido reflejo del miedo urbano. Al desbordarse las cifras demográficas, las páginas se llenaron de avisos alimentando el recelo frente al otro y estableciendo una particular geografía del temor y la desconfianza, muy alejada del libre descubrimiento del territorio. La seguridad de un turista se garantizaba solo si respetaba los límites que imponía el manual, si acataba sus amonestaciones. En esta insistente interpelación solo cabe una posibilidad, la de que esté dispuesto a aceptar la autoridad del libro que lleva en el bolsillo. Sin capacidad para tomar iniciativa, el viajero debe cumplir funciones concretas, sujetarse a reglas y obligaciones, respetar horarios o recorrer solo las calles que aparecen en las listas o en los mapas, so pena de sufrir las fatales consecuencias de su transgresión. En compañía de esta guía, el turista nunca sería un ocioso flaneur, pues en ella no se permitía ni la improvisación ni, por supuesto, la desorientación. Las guías son también la expresión de las fracturas territoriales y sociales, de las cicatrices que provocaron las nuevas infraestructuras y las redes de transporte urbano. Seguramente la secuencia del relato cambió especialmente con la llegada del tren. Si hasta entonces se abría con la descripción topográfica o histórica o con los accesos de los cercos amurallados, los trazados ferroviarios trastocaron para siempre los ritos de entrada y salida de la ciudad, convirtiendo así a las estaciones, aquí vemos un gráfico donde se muestra precisamente las diferentes entradas de las estaciones de París, convirtiendo a estas estaciones en los nuevos umbrales de la ciudad. Las publicaciones incorporaron también un nuevo lenguaje gráfico, un conjunto de señales, códigos, estrellas, de letras de gran tamaño, manos que señalan, que funcionaban como llamadas de atención y también para encontrar rápidamente lo que merecía ser visto en la ciudad. Cuando llegamos a París, ajustamos el foco a las guías que forman parte de una cultura visual, la del siglo XIX, que aspiraba a verlo todo y de todas las maneras posibles. De hecho, todo el siglo XIX está atravesado por esa manía panorámica, ¿no? Por las imágenes y descripciones de ciudades y especialmente por el gusto de contemplarlas desde un punto elevado. Este también era un recurso habitual en las guías y servía a los redactores para inventariar los monumentos, para mostrar las flamantes avenidas, para desgranar los cambios en el paisaje, para lamentar la irreparable dispersión del territorio. Porque en pocos lugares, como en la guía, está tan explícita esta voluntad de ver. Y sobre todo porque en pocos lugares, como en estas publicaciones, se exhibe por parte del redactor una cierta pericia descriptiva, seleccionando los mejores puntos de vista y organizando la secuencia iconográfica del relato. La ciudad es vista a través de los ojos del narrador, ese mirador responsable de la entrega de la ciudad, de esa ciudad, en manos ajenas. Son precisamente los ojos del mirador los que hacen que la ciudad sea espectacular. Como en la literatura, las guías alertaban al lector de que llegaba algo que merecía ser contemplado, consumando una especie de pacto entre quien describe y quien admira a través de las palabras. Por eso, la del redactor nunca es una mirada cualquiera, es signo de autoridad, de saber y es también una especie de imperativo perceptivo. Algunas publicaciones incluían gráficos de orientación en los que se recreaba la visión en 360 grados, desde algún punto alto, algún monumento, como en este caso la Torre Eiffel o el Panteón de París. Además de indicar la ubicación y la distancia que separaba al lector de aquellos monumentos o del resto de monumentos de la ciudad, este sentía, como en el espectáculo de los panoramas, que podía dominar todo el paisaje urbano. La demanda de vistas panorámicas animó muy pronto a los editores a incluir en sus obras unos desplegables que, como este que muestra una travesía fluvial por el Rin, funcionaban a la vez como una guía visual y como souvenir de viaje. Otros, como este de la parte superior, reunían los principales monumentos parisinos a la manera de un sumario gráfico, siguiendo una secuencia parecida a los de los dioramas móviles,
como el que representa también en la parte inferior un recorrido por los canales venecianos que duraba desde primera hora de la mañana hasta la última de la noche. Durante la monarquía de Julio, con el reinado de Luis Felipe de Orleans, más o menos entre 1830 y 1848, París entró en una etapa de modernización urbana marcada por las preocupaciones higienistas. Del temor ante los cambios se alimentó el éxito de la mirada retrospectiva a la ciudad, que triunfó, por ejemplo, en la novela de Víctor Hugo Notre Dame de París, publicada en 1831, animando la nostalgia por los paisajes perdidos y el afán por registrar las transformaciones en el territorio. El tono se incrementó después con las intervenciones del Segundo Imperio, entre 1852 y 1870, y la aparición de un observador que analiza críticamente la ciudad desfigurada. El nuevo París de Gustave Doré, lo vemos en esta ilustración, avanza implacable, borrando las huellas del pasado. Y el viejo París reaparece en las guías, precisamente, sobre todo cuando las primeras acciones del barón Haussmann comenzaban a ser manifiestas en la ciudad. Entonces fue cuando las guías comenzaron a añadir capítulos enteros dedicados a consignar los cambios urbanos. En el seno de una sociedad temerosa de perder sus recuerdos, se editaron numerosas guías históricas que, en buena parte, plagiaban la mirada de Hugo en Notre Dame de París, y que además buscaban despertar el interés del público hacia una ciudad que dejaba de existir. Se muestra aquí, en estos tableaux parisiens, que no son más que cuadros comparativos de una guía álbum del turista, las imágenes de distintos escenarios urbanos antes y después de la transformación. De alguna manera, el viajero podía ser consciente de cómo se estaba transformando la ciudad ante sus ojos. El París medieval que reaparece en las guías históricas o en los planos turísticos que se editaron en este momento, como el que tenemos aquí editado en 1858, además se reconstruyó como una de las principales atracciones de la Exposición Universal de 1900. Diseñado bajo la dirección del dibujante Albert Rovira, esta ciudad de cartón piedra fue finalmente uno de los espectáculos más visitados de la muestra. La creación de la ciudad espectacular también está unida a la obsesión por mostrar la cara más insólita de la realidad. La metrópolis finalmente se consolida como un filón inagotable, con la convicción de que detrás de cada calle o dentro de cada casa puede surgir un detalle inesperado o una historia sorprendente. El objetivo es llegar hasta las entrañas de la ciudad, y las fisiologías literarias pretendían hacer esta transposición, llegar hasta el final de la ciudad, con unos inmensos retratos colectivos de las poblaciones de las principales naciones europeas. Fueron publicaciones muy populares a mediados de siglo y permitían al lector, al observador, transformarse en alguien capaz de ver sin ser visto, ¿no? Y sobre todo participar de la inquietante desmesura de la ciudad, que así quedaba reducida al tamaño más familiar del libro. La historia de estas publicaciones es también la de una desenfrenada carrera comercial por ofrecer el vademecum definitivo de todo lo que anárquico, amorfo, monstruoso, extraño o indescriptible se podía encontrar en la ciudad. Los lectores se habituaron muy pronto a la presencia de extravagantes guías, de extravagantes cicerones, que se presentaban como los únicos capaces de desvelar los secretos de la ciudad oculta. Entre todos ellos destaca la figura del diablo volador, el más agudo observador de las costumbres sociales, alguien que posee el don de ver aquello que los demás son incapaces de percibir. El diablo, de hecho, era un viejo y conocido intruso. Junto a él, el lector se adentraba en la maraña urbana, en las casas de la gente, y podía conocer sus desgracias y alegrías, los detalles más íntimos, los detalles más innombrables. El diablo conducía al lector hacia el interior de los edificios de viviendas que mostraban escenas de la intimidad doméstica. Su regreso se había ido gestando gracias al rescate romántico del Le Diable Boiteux, que de hecho es la traducción francesa del Diablo Cojuelo, esa obra del dramaturgo sevillano Luis Vélez de Guevara que se publicó en 1641. Fueron muchos los que intentaron emular esta mirada perspicaz del diablo con descripciones sociales que acompañaban
pues estas secciones de edificios que vemos aquí, como una especie de RU del Percebe, ¿no? Antes de tiempo, ¿no? La lectura de las publicaciones nos devuelve también la imagen de la gente en la ciudad, de una masa curiosa que parece estar obligada a admirar la metrópolis. No se trata de una presencia ocasional, pues sus ojos insaciables son finalmente los últimos responsables de otorgar a la ciudad ese estatus de espectacularidad. Fue en la Gran Exposición de Londres de 1851 cuando encontramos la aparición pública de una mirada colectiva que contempla la metrópolis como el mayor espectáculo conocido. Esta muestra instauró la presencia pacífica de la muchedumbre que se desplazaba hasta la capital para admirar los progresos del arte y de la técnica, coincidiendo con el nacimiento del turismo y turismo popular de masas y las excursiones de la Thomas Cook. Aquí vemos una de las primeras agencias de viajes que promocionaba trayectos a Londres con tarifas baratas de tren y alojamiento. Fue la Gran Exposición de Londres la que se convirtió en el centro de atención en aquel momento, la que permitió que el público se convirtiera en protagonista, como muestran las ilustraciones de estas publicaciones satíricas de la época. En esta historieta se narraban las peripecias de una familia obrera que viajaba desde Cumberland hasta Londres y que a su llegada encontraba que se había ya clausurado la exposición. Pero más que la anécdota, lo que me interesa es la imagen de esa muchedumbre y ese contraste entre la ciudad de Manchester vacía, porque todos han huido a Londres a contemplar las maravillas de la exposición. Por primera vez, como he dicho, el público es protagonista y ese creciente protagonismo se encuentra también en las imágenes de estas dos guías que presento aquí, entre las que media un intervalo de 13 años solamente. En la primera vemos los monumentos de la ciudad de París, el Panteón, el Palais Royal, como el fondo mudo de una ciudad en la que apenas desfilan unas pocas figuras. Esta representación estática del espacio ya nada tiene que ver con la que inaugura la Guía París Illustrée de 1867, centrada precisamente en la comparecencia de la gente, de esa muchedumbre, con turistas en primer plano y fascinada ante un espectáculo y del dinamismo de la vida moderna. Sobre este anónimo espectador, las guías establecieron un particular catálogo de variantes que nos ayuda a identificar su gradación, pero también su función en el espacio. De entre todas estas variantes, quiero destacar una, que es la figura del mirón, en francés, badó, en catalán, badoc. Es ese personaje anónimo que deambula por la calle con insaciable curiosidad. Este mirón no lo podemos confundir con el flaner, porque no tienen nada que ver, porque no posee el control de su mirada. ¿Qué es, por tanto, aquello que permite distinguirlo del flaner a pesar de que ambos se desplazan por las mismas calles y ven las mismas cosas? La distinción radica precisamente en la capacidad para reflexionar sobre las cosas vistas y en la distancia que cada uno de ellos mantiene respecto a lo que contempla. El escritor Víctor Fournel aclaró la diferencia. Mientras el simple flaneur observa y reflexiona, o al menos puede hacerlo y está siempre en plena posesión de su individualidad, el mirón carece de identidad. Le ha sido absorbida por el mundo exterior con el que se complace, que le impresiona hasta la embriaguez y el éxtasis. Incapaz de pensar con claridad, el mirón representa la ingenua visualidad. Bajo la influencia del espectáculo, se transforma en un ser impersonal. Ya no es un hombre, es la multitud. No está, por tanto, habilitado para meditar sobre las cosas vistas, porque es parte de esa muchedumbre que diluye su capacidad para razonar. Por el contrario, el flaneur se infiltra en la multitud, pero nunca llega a ser parte de ella. Mantiene la distancia y esta alienación voluntaria le ayuda a reforzar la corteza que le aísla y preserva su identidad. El mirón, por tanto, y el turista también, es como un niño curioso. Es la masa contempladora, distraída e infantil. Su presencia se deja sentir a partir, sobre todo, de la década de los años 70, con las primeras guías de bajo precio que se ofrecían, y cito, como un compañero, un amigo que abrevia y allana el camino, que os lo enseña y aclara todo. Sin embargo, lo cierto es que la mayor parte de los lugares de entretenimiento
no estaba al alcance de los compradores de las guías baratas. Los editores advirtieron la carencia y comenzaron a incluir una selección de todo aquello que podía ser visto en la ciudad sin gastar dinero. Así, una guía recomendaba leer en los periódicos los anuncios de los grandes casamientos y entierros, de todas las ceremonias y fiestas a las que se podía asistir como simple espectador. Otras guías recomendaban espectáculos gratuitos como la visita al mercado de Les Halles, la apertura de los grandes almacenes, el inicio de la actividad en la bolsa, la asistencia a una audiencia del Palacio de Justicia o el desfile de la alta sociedad en el Bois de Boulogne o en la ópera. Para una mentalidad actual resultan más difíciles de encajar otras recomendaciones, como la entrada de los internos al asilo o la salida de las trabajadoras de las fábricas y talleres, que por cierto coincide con una de las primeras filmaciones que hicieron los hermanos Lumière, que filmaron precisamente la salida de las trabajadoras de la fábrica. Ciertas presencias, como la de la mujer, son esporádicas o están circunscritas a lugares y a situaciones muy concretas. Muy pronto, la lectura nos advierte de las limitadas posibilidades de la mujer para comparecer libremente en el espacio público. Aunque sabida, la constatación no deja de sorprendernos, sobre todo cuando comparamos el tratamiento que reciben ellas con el que recibe ese individuo que está constantemente invitado a disfrutar del espectáculo urbano en toda su plenitud. A veces vemos a la mujer como un objeto distante y peligroso que adopta la identidad de la prostituta callejera. Otras aparece como un ornato más del catálogo de vistas que el visitante está obligado a contemplar. Provoca incluso estupor el caso de esta guía que traigo aquí, la guía Parisienne, dirigida precisamente a un conquistador callejero. En realidad es un manual del depredador sexual, con instrucciones de acoso y derribo hacia las mujeres que podía encontrar a su paso. Con el lema «Conocer París está bien, conocer a la parisina es mejor», el redactor iniciaba el recorrido con la consigna de que era preciso desmarcarse de las guías más severas y documentadas. Su guía enseñaba a discernir entre las distintas tipologías femeninas, mujeres de mundo, actrices, obreras, sirvientas, etc., así como también los mejores lugares para el abordaje. Además, una parte importante de la guía se dedicaba a prevenir al usuario, al lector, de las posibles trampas femeninas en las que podía caer si acababa siendo incauto, ¿no? La sorpresa y la estupefacción son, de hecho, los atributos que acompañan a la mujer, a la mirona, en la ciudad. Esa mujer, esa mirona, se aglomera siempre en torno a un suceso callejero o aguarda impaciente en las colas de los grandes almacenes o también a las puertas del depósito de cadáveres de la morgue parisina. No es fortuita la asociación entre, digamos, la mirada femenina y la lámina de vidrio, sea la del escaparate comercial o la que la separa de los muertos de la curiosidad pública. Así es como vemos a la mujer en la ciudad, con los ojos y la nariz pegados a las láminas de vidrio, mientras las guías describen la fascinación ante el macabro espectáculo de la morgue, que además todas recomendaban porque era el lugar más visitado y además el que nadie podía perderse. El catálogo de lugares relacionados con la muerte se completaba con la visita a los cementerios, las catacumbas e incluso el matadero municipal. A todo ello se añadían también las nuevas rutas turísticas a través de las cloacas de la ciudad. En la última parte de esta intervención nos desplazaremos hasta la Barcelona de mediados del siglo XIX, con las primeras publicaciones que modelaron el imaginario de la ciudad moderna. Es preciso recordar que Barcelona no generó ni una cuarta parte de la literatura que generó la capital francesa. No olvidemos esto. Por eso, aunque las guías locales adquieren aquí esta condición de relato fundacional, hemos de adaptarnos, ¿no?, a ese limitado conjunto de ediciones que se ocuparon de la ciudad en el tiempo de su mayor transformación. Partimos, por tanto, de los primeros directores e indicadores urbanos, los que se editaron en el siglo XVIII, que de hecho eran unos registros de estamentos oficiales que respondían a la demanda de instrumentos de orientación para quien llegara a esta ciudad.
Fueron estos directorios, de hecho, los primeros que asimilaron esta concepción utilitaria del territorio, adaptando sus contenidos al desarrollo industrial y económico con la inclusión de las estructuras productivas y comerciales. Como en otros países, el cambio llegó en la década de 1830 y aparecieron las primeras guías de incipiente vocación turística. Este es el caso del Amigo del Forastero en Barcelona y sus cercanías, del año 1831. Un manual escrito por un joven y desconocido Pere Felip Monlau, bajo el seudónimo de Felipe Roca Lavedra, solo 10 años antes de que publicara el opúsculo Abajo las murallas, su intensa y dramática denuncia de las condiciones de vida en el recinto amurallado barcelonés. Monlau describe aquí una ciudad muy distinta a la que luego sería el objeto de sus preocupaciones. Un lugar con un clima inmejorable, con sus calles modernizadas, donde se respetan las normas de ornato, se cuida la arquitectura, las fuentes públicas y los espacios de esparcimiento. El Pla de Palau, la Rambla, la muralla de mar y la de tierra. En definitiva, una Barcelona ideal. En nuestro país, uno de los problemas que planteaba la redacción de las guías radicaba en el grado de asimilación de los modelos foráneos. Inspirándose en el Almanach de Commerce francés y combatiendo la indiferencia de los comerciantes e industriales locales, el editor Manuel Saurí Matas presentó en 1842 su Guía de Forasteros, en la que quería dejar claro que además de orientar al visitante, aquella era una herramienta para el intercambio productivo y comercial, pero sobre todo era un instrumento de progreso. A la falta de referentes autóctonos se sumaba también las limitaciones del directorio o su dependencia de las compilaciones históricas más eruditas. La premura editorial creaba un estado de contaminación con las obras de algunos historiadores locales, quienes, además de asumir las distintas etapas o tiempos de la ciudad, recogieron las expectativas de la nueva sociedad. De ello es ejemplo Barcelona antigua y moderna, del año 1854, esa obra póstuma del arqueólogo e historiador barcelonés Andreu Avel·lí Pierimont, que de hecho es un producto erudito y enciclopédico amparado por la compilación de hechos históricos y su combinación con la descripción del territorio, el anuario estadístico, el retrato social y la reunión de información útil sobre la ciudad. A la falta de referentes, nos encontramos también con la propuesta, la famosa guía Cicerone de Barcelona del historiador, también historiador, Antoni de Bofarull. Son, como vemos, historiadores los que están escribiendo esos relatos históricos, pero a la vez instrumentales de Barcelona. La guía de Bofarull es curiosamente una de las primeras donde se manifiesta esta intención de tutelar la mirada y el comportamiento del lector viajero. Entre la crónica histórica y el itinerario dirigido, entre una visión sentimental del espacio y su expresión más racional, Bofarull fija una estrategia del conocimiento urbano en la que los episodios pretéritos se relacionan con unos espacios muy concretos. Para ello, no duda en planificar cada recorrido hasta el mínimo detalle, controlando incluso el lugar exacto que debe ocupar el viajero, según lo que se disponga a ver, así como los momentos del día más adecuados para visitar un monumento o enclave determinado. El planteamiento de Bofarull está muy lejos de la improvisación. Cada movimiento, cada mirada, gesto o acción se desarrolla como parte de una gran representación teatral de la historia urbana en la que Bofarull actúa como un director de escena que domina la percepción y los sentimientos del lector. Más importante que controlar sus desplazamientos es la influencia que ejerce en el estado anímico y por ello el autor no duda en estimular al lector el placer, rechazo o incluso la indiferencia frente a unos lugares que previamente se ha encargado de alabar o de devaluar. La Barcelona emergente aquí todavía es una leve sospecha y son muy contadas las ocasiones en las que Bofarull reclama la atención hacia las transformaciones urbanas, siendo el ferrocarril el único signo de progreso que merece su consideración. Las guías barcelonesas también se dejaron arrastrar por esa ola de nostalgia que invadía Europa y asumieron la crónica de la desaparición de la vieja ciudad. La cuestión se dirimía entre la necesidad de dotar de significado a la futura metrópolis y a la vez de refundar la ciudad histórica como escenario de la memoria colectiva.
La lectura revela las dificultades de los redactores para conciliar las preexistencias con las aspiraciones de la nueva sociedad, así también como el lento abandono del recinto intramuros y su transformación en lo que hoy conocemos como casco antiguo. Con el proyecto de reforma, la creación de la nueva Barcelona estaría condicionada por la transformación de la ciudad antigua en mercancía turística. No entramos aquí a consignar las iniciativas de las entidades turísticas que, como la Sociedad de Atracción de Forasteros, buscaron la trascendencia internacional de esta ciudad y que otros ya han estudiado. Lo que queremos señalar es hasta qué punto caló la dicotomía entre dos Barcelonas en las páginas de estas guías, como por ejemplo la que traigo aquí, Barcelona descrita por sus literatos, artistas y poetas, que editó el Patronato Oficial de la Unión Gremial de Barcelona. En ella, el escritor y dibujante Apelas Mestres firmaba un artículo titulado precisamente Las dos Barcelonas, para incidir en el antagonismo entre dos ciudades irreconciliables y a la vez lamentar la desaparición funcional del casco antiguo. Llamemos rincón a lo que un día fue centro, explica. Además, señalaba la fractura entre un turista que él consideraba superficial, que era el que buscaba el dinamismo de las grandes avenidas, y otra clase de visitante, el pensador, el hombre de cultura y de sentimientos que prefería adentrarse en las tortuosas callejuelas del pasado. Siguiendo esta historia de expectativas y desencantos, hemos de llegar a las puertas de la ciudad incierta, y lo hacemos con las primeras visiones de un ensanche que todavía tardaría mucho tiempo en obtener la categoría de espacio simbólico de la ciudad moderna. No es que la lectura de las guías aporte grandes novedades a la crónica de la urbanización del ensanche, pero sí acerca de su dilatado reconocimiento público y de la tibia presencia de Barcelona en el mercado turístico de aquel tiempo. Las publicaciones, como vemos aquí, Barcelona en la mano o la Guía Diamante, que se editaron sobre todo en el último cuarto de siglo, exhibían la celeridad constructiva y seguían un camino paralelo al de los primeros álbumes fotográficos que documentaron los inicios de la expansión. La ciudad antigua todavía asumía el protagonismo cuando el fotógrafo Joan Martí Santellas publicó su álbum Bellezas de Barcelona, que, por cierto, se comercializó en pequeño formato para que los visitantes lo llevaran en el bolsillo como una guía visual. En este álbum, Centellas mostraba precisamente las primeras precipitadas imágenes de un ensanche en construcción. Al hablar de las primeras guías que podríamos considerar plenamente modernas, es lógico que nos situemos en las que se editaron a propósito de la exposición del año 1888, que estaban básicamente marcadas por la reducción de la información histórica, el aumento de la información más práctica, instrucciones sobre el transporte, alojamiento, traducción a otras lenguas, etc. Lo que hizo la exposición, y eso ya todos lo sabemos, es incrementar la visibilidad internacional de una ciudad de provincias que buscaba su lugar precisamente en la jerarquía de las metrópolis occidentales. Se fijaban así los primeros hitos que consolidarían su presencia en este nuevo mercado. Barcelona, de hecho, buscaba su lugar, y los editores inventaban toda clase de recursos para equipararla a las grandes metrópolis europeas, como estos mapas en los que se compara la superficie de nuestra ciudad con la de Berlín, París y Londres, y que estaban publicados en una de estas guías. En el largo camino hasta la creación de la capital burguesa, estas eran las ciudades en las que se reflejaba Barcelona, a pesar de que los recursos y las condiciones fueran muy distintos. En realidad, la proyección de Barcelona se fundó sobre su potencial industrial y sobre una peculiar exhibición de los espacios de producción e intercambio comercial, como las fábricas, los talleres, vapores, comercios, grandes almacenes y bancos. No eran tanto los monumentos, sino el paisaje industrial que exaltaba Víctor Balaguer en las guías que redactó sobre los trayectos ferroviarios por los alrededores de la capital. Ciudad de humo, ciudad de chimeneas, porque de hecho estos eran los símbolos industriales que modelaron el imaginario turístico de esta ciudad. Estos, pero también las apologías de los prohombres burgueses y también de sus pacíficos obreros, consolidando así la imagen de ciudad laboriosa, muy alejada de las veleidades que hemos visto relacionadas con la metrópolis parisina, con la metrópolis espectacular. Si acaso,
podríamos decir que el mayor espectáculo que podía admirar quien llegara a nuestra ciudad era precisamente el de su empuje industrial y comercial, convirtiéndose así en espectador privilegiado de una representación en la que la población mostraba su lado más disciplinado. La última parada de este recorrido se detiene precisamente en la ciudad enmascarada, esa ciudad que no está escrita, que permanece al margen y que muchas veces está oculta en una callada exclusión. Porque las guías olvidaron la Barcelona que crecía sin control o la disfrazaron bajo la impostura de un pintoresquismo que desaparecía llevándose consigo los rincones más familiares y las viejas formas de sociabilidad. Muy poco sabremos de la realidad barcelonesa de aquel tiempo si nos ceñimos solo a la lectura de las guías y descripciones. Pero este es precisamente el objetivo de esta intervención, que no pretende reconstruir la historia urbana o social de un lugar, sino la de la creación de su imagen pública a través de este particular filtro que es la guía. La cuestión de la identidad social adquiere en ellas un matiz especial, porque la población siempre se condensa a través de distintas estrategias, como por ejemplo la cuantificación estadística, el cuadro costumbrista o la diseminación de una serie de estereotipos que los redactores repiten una y otra vez. Para demostrar sus habilidades literarias, los autores confeccionaron una especie de retrato social que se interpretaba como el signo revelador de la identidad colectiva. La lectura nos enseña la multiplicación mecánica y repetitiva de unas mismas escenas y de unos mismos tipos humanos, figuraciones estáticas que, como las tablas estadísticas, simplificaban la realidad. Ante la figura del habitante tipo existía una clara unanimidad. El trabajador barcelonés, dotado de especiales atributos, era un ciudadano modélico, cuya inteligencia, y ahora cito, todo lo explica, cuya perspicacia todo lo penetra, cuya imaginación todo lo anima. Además, el trabajador, el obrero barcelonés, leía siempre el periódico y nunca iba a la taberna. La imagen de esta Barcelona organizada y segura era un valor recurrente en la mayor parte de publicaciones y se reforzaba también con la exhibición de los organismos del orden social, como las instituciones civiles y religiosas, las prisiones, las escuelas, asociaciones de beneficencia. De hecho, se incluían largas relaciones de los servicios policiales y también del estado de las cárceles públicas, siguiendo el modelo que había implantado Pi i Arimon en Barcelona antigua y moderna, con sus estadísticas sobre el origen de los presos o sobre el carácter de los delitos que promovieron las capturas entre 1846 y 1849, que vemos aquí en esta tabla. Muy lejos de asumir la convulsa realidad y seguramente con la intención de apartar la atención de las tensiones que vivía la ciudad de las bombas, los manuales insistían en mostrar una Barcelona ajena a todo conflicto. Por eso, en sus páginas no existieron huelgas ni enfrentamientos, no hubo pistolerismo ni anarquismo, no explotaron bombas en las calles, nadie conoció la injusticia, no se vivió la semana trágica. En la guía que redactó Carlos Osorio, la que se titula, y la vemos aquí, 12 jours a Barcelona, dedicada a un turista francófono y además editada en el año 1908, cuando la ciudad había visto suspendidas sus garantías constitucionales a causa de disturbios y artefactos explosivos que habían estallado en sus calles, encontramos impagables descripciones de estos servicios relacionados con la seguridad y la represión. Hay que explicar que Carlos Osorio era hermano de quien fue gobernador civil de esta ciudad en 1909, Ángel Osorio y Gallardo. Por tanto, seguramente alguna relación tenía, ¿no?, con esto, con esta insistencia en mostrar la seguridad y esta ciudad, digamos, en la que no existe el conflicto. Hasta que fue posible, las guías mantuvieron esta visión idealizada de la sociedad, a salvo del caos, la degradación y la amenaza. Y Barcelona no iba a ser una excepción. Sin embargo, a finales de siglo, el mercado turístico descubrió la rentabilidad de la miseria y entonces se crearon rutas a través de los suburbios más degradados de las grandes ciudades. El objetivo era que los extranjeros e incluso los propios ciudadanos de las clases más acomodadas pudieran satisfacer su morbosa curiosidad visitando estos barrios.
Los inicios de esta nueva forma de turismo, lo que conocemos hoy como Slam Tourism, se detectaron en 1880 más o menos en Londres y en Nueva York. En la capital británica, la gente visitaba las barriadas de Whitechapel en Shoreditch, mientras que en New York se organizaban rutas para recorrer los barrios de los inmigrantes, como el Bowery o Five Points. En realidad, más que el conocimiento de aquello que todo el mundo tenía al alcance de la mano, lo que calaba en la conciencia pública era el relato en primera persona de la vivencia en el Slam. Mucho antes de que la práctica del slamming pudiera ser nombrada, el diagnóstico sobre el estado de las barriadas metropolitanas llegó al público a través del testimonio de una élite de observadores, escritores, periodistas, reformistas sociales, que son los que al final hicieron llegar a la gente las primeras imágenes de los barrios de la miseria. Es conocida la historia de que para que Five Points se convirtiera en codiciada destinación turística, solo hizo falta que lo visitara Charles Dickens, quien en sus Notas de América transcribió las etapas de su estancia en Estados Unidos en el año 1842. Pues bien, en nuestra Barcelona de principios del siglo XX, la cartografía turística de la miseria se delimitó a dos sectores muy concretos: las calles que cercaban el Raval y el sector periférico desde la Barceloneta hasta el núcleo barraquista de Pekín, en el Poble Nou. En su guía, Carlos Osorio invitaba a los turistas a visitar aquel barrio de notable originalidad, formado por unos pocos ranchos y chozas miserables habitados por familias de todas las razas y naciones que constituyen una tribu tan extraña como pintoresca. Sin embargo, algunas reformas recientes le obligaban a advertir al lector de un cambio que parecía inminente. No obstante, este barrio, por otra parte, muy digno de ser conocido, comienza a desaparecer. Incluso podemos decir que su europeización ya está iniciada. No acertó Osorio en sus previsiones, porque el asentamiento barraquista de Pekín continuó en pie hasta bien entrado el siglo XX. Quería finalmente hacer una última reflexión y mostrar estas tres postales también, ¿no? Postales en las que vemos una cierta humillación, ¿no?, de las figuras que aparecen representadas. En la primera, en la parte superior, vemos Pekín, Barcelona, el Smart del barrio, y vemos a una figura, a un señor que está en la puerta de su casa. En la siguiente vemos la pulcritud en persona, cuando vemos también a una señora que está delante de la barraca. Estas postales se comercializaban igual como se comercializaban los recorridos, los planos y las guías que visitaban los barrios de la miseria. Como última reflexión, quería decir que, bueno, espero que la lectura de las guías haya iluminado otra lectura, una nueva visión de la ciudad, ¿no? Porque una guía no da acceso seguramente al conocimiento pleno de un lugar, pero todavía, como he dicho antes, nos acompaña como un umbral seguro, atenuando los miedos y las inseguridades frente a lo que de mil maneras visto siempre es desconocido. En cierto modo, somos cómplices de las atribuciones que imponen las guías sobre los lugares y la gente que encontramos a nuestro paso, sobre todo cuando asumimos los códigos sin pensar, cuando asumimos estos estereotipos, estas imágenes hechas que muchas de estas publicaciones contienen. Es precisamente en esta compleja relación que las guías mantienen con un determinado entorno social donde encontramos las razones para explicar otra historia de la cultura urbana moderna hecha de activa filtración ideológica, de enseñanza, de convencimiento y de intensa tutela hacia el público lector. Muchas gracias. M'he passat de rato? Molt? M'he passat molt? Quina hora és?